Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí estamos una vez más. Desearos que estéis muy bien, ¿no? Mejor aún. Vamos a compartir otro ratito más con todos juntos con nuestro querido amigo Fran Romero. Aquellos que no lo conocéis, que sepáis que hay vídeos anteriores a los que podréis echar un vistacito y así conocer mejor su trayectoria. Hoy, Fran, vamos a hablar del sentido de la muerte. Vivimos en una sociedad, Fran, que quizás la muerte, solo cuando nos enfrentamos a ella cara a cara, es cuando la vemos como si fue, como nuestra maestra. Es entonces cuando nos damos cuenta de la urgencia de amar, de vivir, de lo importante que es. Vivimos en una sociedad, Fran, que nos negamos a ella, nos negamos a la muerte. A todo esto quiero que hablemos un poquito acerca de todo esto y también si existe el fin de la vida o lo que nosotros denominamos muerte. ¿Qué tal para empezar, Fran, todo esto? Hola Isabel, ¿Qué tal, Fran? encantado de volver a estar aquí otra vez contigo. Pues nada, tú como siempre buscándome temas fáciles, bueno, como Sí, siempre. bueno, pero yo sé que tú sabes esquivar todas muy bien. Que si para qué sirve la vida, que si para qué sirve la muerte, o sea, por eso que cosas facilitas, de estas que de andar por casa, vamos, de estas de que hablamos todos los días en las comidas, más o menos, Sí, ¿no? sí, más o menos. Pues nada, pues nada, pues eso, vamos a hablar de un tema interesante. Interesante porque, como tú muy bien acabas de decir, es un tema que está en la mente de todos, está en la mentalidad de todo el mundo, pero muchas veces no se expresa, e incluso da miedo a expresarse y da miedo pues hablar un poquito de ese tema. Entonces, por eso hablar de la muerte desde un punto de vista espiritual, quizás lo que puede dar es un poco de paz interior, ¿eh? Lo que puede dar es un poco de tranquilidad. Porque precisamente desde mi punto de vista, sabéis que yo siempre cuando empiezo a hablar de estas cosas, siempre lo recuerdo, que todo lo que yo hablo, lo que digo, lo que comunico, siempre, por supuesto, es desde mi punto de vista, desde mis estudios del mundo espiritual, desde mis conocimientos del mundo espiritual, desde lo que yo tengo claro que es el mundo espiritual, y eso no quiere decir que la gente se lo crea. Quien se lo crea estupendo, bienvenido a nuestro club. Y el que no, pues no pasa absolutamente nada. O sea, simplemente es escuchar pues algunos comentarios más, y si no le resuenan, pues tienen todo el derecho del mundo, por supuesto, de tener otro pensamiento, otras ideas, e incluso de que sean contrarias a las que aquí pues comentamos. Siempre me gusta recordarlo antes de empezar, y hoy también pues lo recuerdo. Y bueno, pues si entramos en materia, si entramos en materia y hablamos ya de este tema, como decía, el gran problema que hay hoy en día en nuestra sociedad es que precisamente no nos gusta mucho hablar de la muerte porque se le tiene mucho miedo. Es algo que, al pensar desde el punto de vista social, a pensar que cuando los cuerpos físicos mueren, se termina todo, ya no existe nada más, ya se acabó la experiencia que estamos ahora mismo sintiendo como seres humanos. Claro, al tener ese pensamiento, o al haber incluido en nuestras mentes esta sociedad en la que estamos viviendo de tercera dimensión, al haber incluido en nuestras mentes ese pensamiento, pues claro, es lógico que se le tenga miedo a la muerte. Yo también la tendría, ¿eh? O sea, yo tendría miedo, no, yo tendría pánico a la muerte si no supiera, si no tuviera el convencimiento de lo que el mundo espiritual nos enseña. Con lo cual, esas personas que o no tienen ese conocimiento o no quieren tenerlo, que están en su evolución y no quieren tenerlo y están, por supuesto, en su pleno derecho, pues es lógico que tengan ese miedo a la muerte, ¿vale? Porque se les acaba el billete. La sensación es que hemos comprado un billete en este viaje de la vida humana, y bueno, pues como todo billete de autobús, de tren y demás, pues tiene su fin, tiene su destino. Llega un momento en que se acaba el billete, y ya pues se nos acabó el viaje. Este
viaje tan maravilloso que tenemos y que el universo nos ofrece en esta vida terrenal, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que creo que en la sociedad se tiene miedo a hablar de la muerte. Que nos reservamos muchísimo a hablar de la muerte, por ese miedo que tenemos dentro de nosotros, que es precisamente, Isabel, una de las cosas que vamos a intentar desmitificar en esta entrevista. Sacar un poquito pues ese miedo del cuerpo de las personas e introducir un poco de paz interior y de tranquilidad respecto a conocer, pues eso, pues por qué el cuerpo físico muere desde un punto de vista espiritual. Bueno, lo que comentas de que es cierto que tenemos un miedo a la no existencia, pero también tenemos miedo a el hecho de pensar que luego existe algo más. Sobre todo también tiene mucho miedo la gente al castigo, al miedo a, bueno, pues he podido hacer esto que no está muy bien y cuando me voy, por lo que comentas, ¿no? De que lo que tenemos miedo es a la no existencia, Ujú. pero también hay algo contrario y es que tenemos miedo a que en el otro lado se nos pueda juzgar, que pueda existir o no el castigo. No podemos olvidar, Isabel, que estamos en una sociedad de tercera dimensión, humana. Y en esa sociedad de tercera dimensión humana, eran más que necesarias las religiones que hemos vivido. O sea, las religiones, por supuesto, sabes que alguna vez, incluso pues yo siempre he comentado y alguna vez me habrás escuchado, de que para nada nunca he estado en contra de ninguna religión. No pertenezco a ninguna ni estoy de acuerdo con ninguna, por supuesto, porque tengo otro concepto espiritual, pero eso no quiere decir que no fueran necesarias y que siguen siendo quizás necesarias. Entonces, esas religiones que han existido en esta tercera dimensión humana, eh, necesarias para, de esa forma, con esa actitud que esas religiones han tenido, es la forma en la que el universo, pues, era la única forma en la que tenía para hacer llegar la espiritualidad y hacer llegar la fe y hacer llegar el mundo espiritual a personas de a humanos de tercera dimensión. Desde otro punto de vista, hubiera sido casi imposible que los seres humanos nos hubiéramos planteado que existe la espiritualidad y que existe la fe y que existe más allá otras cosas y demás. Es la religión tal y como la hemos conocido la que ha tenido que transmitir ese tipo de cosas. Pero claro, a pesar de que esas religiones eran necesarias, estemos o no estemos de acuerdo con ellas, eh, claro, los dogmas que prácticamente la gran mayoría de religiones han tenido en esta etapa de tercera dimensión del ser humano, pues han sido unos dogmas, pues más bien utilizando casi siempre el miedo. Sabes, Isabel, que el miedo es el arma más antigua de la humanidad. Es la que más se ha utilizado a lo largo de todos los tiempos y a lo largo de todas las instituciones, todas las instituciones, inclusive las que nos gobiernan, ¿eh? Pues han utilizado siempre, siempre, siempre el miedo para, entre comillas, manejar, dominar, manipular incluso, pues a la sociedad. Pues claro, las religiones no podían ser menos. Claro, las religiones, sabiendo el poder del miedo, pues han utilizado también, por supuesto, han utilizado pues esos dogmas de miedo, eh, introducirlos dentro del tema de la muerte. Por eso, pues la gente también le cuesta hablar de la muerte, como tú muy bien acabas de decir hace un momento, porque incluso muchos tienen en sus mentes que va a llegar un Dios justiciero en caso de que sean personas que creen en estas cosas, ¿vale? Porque hemos hablado antes de que hay personas que simplemente están en todo su derecho, simplemente creen que cuando termina el cuerpo físico se acaba todo y el miedo que tienen es que se acabe todo. Es el único miedo que tienen, que ya es bastante para ellos, ¿vale? Pero si pasamos a la otra parte de la humanidad, en la que sí que tienen ideas y pensamientos de que después de la muerte puede haber algo más, claro, también hay una gran parte de la humanidad que en base a lo que han recibido de las religiones, tal y como hemos hablado
hace un momentín del tipo de religiones que hemos tenido, lo que han recibido de las religiones es que sí, es verdad, de que es que resulta que hay algo más después de la muerte, de que no te preocupes, de que es verdad de que la muerte no es lo último, y eso pues parece que da un poquito de esperanza, pero claro, es que luego me plantean que después de la muerte, que ya me han dado ahí un poquito de esperanza, después de la muerte me explican lo que me espera, ¿y qué quieres que te diga? Pues de esperanza poco, porque claro, si ya me dicen que va a haber ahí esperándome pues el San Pablo con el bastón o pues el Dios justiciero con la barba larga, blanca y demás, y me van a sacar un listado así de todos los pecados que he cometido, y cada uno de esos pecados voy a tener que hacer una penitencia, y seguramente como me haya pasado de pecado, me veo de cabeza al infierno. O sea, si me han metido eso en la mente y eso es lo que tengo en la mente, pues claro, es que es normal también que se tenga miedo a que llegue la muerte, tanto desde un concepto de que no hay nada después, porque se acabó, a un concepto de que sí que hay algo después, pero no veo a la que me espera. O sea, entonces, Isabel, es lógico, desde ese punto de vista es muy lógico que se tenga miedo a la muerte. Bueno, nos queda claro de que no existe, desde luego, el juicio después. Sabemos que no es así y de eso la gente se tiene que quedar muy tranquila. Nos dejas también la puerta o la ventana abierta de que el fin de la vida no existe. Aquello a lo que denominamos muerte no existe. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué finalidad tiene el cuerpo físico? ¿Qué finalidad tiene el cuerpo físico cuando muere? ¿Cuál es la finalidad? Te voy a contestar con una pregunta. Mm, Te lo voy a poner complicado. ¿Tú tienes electrodomésticos en tu casa, Isabel? ¿Cómo? ¿Tienes electrodomésticos en tu casa? Sí, 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 ¿Te, claro. te se ha, te se ha roto alguna vez una lavadora, un frigorífico? ¿Te se ha roto alguna tostadora? Sí, sí, sí. Bueno, no te digo microondas porque eso me imagino que no deberías de tenerlo en casa. Eso debería de estar prohibido la venta, tanto eso como las placas de inducción, y espero que no lo tengas. No, ¿Eh? no lo tengo. La placa de Vale, inducción no pues la tengo. perfecto. Hay países por ahí que ya la están prohibiendo, que son más listos que nosotros y cuidan más a sus habitantes y a sus ciudadanos, pero nosotros todavía tenemos microondas y placas de inducción en casa. ¿Vale? Entonces, no te pregunto por eso porque espero que no los tengas. Pero De el resto, microondas, pero el resto sí que tienes y te se ha roto alguna vez alguno, ¿verdad? sí. Y cuando te se ha roto, vamos a suponer que te se ha roto, pues, una lavadora, ¿vale? Ujú. ¿Cuál es el fin de la lavadora? Lavar ropa, ¿vale? Mantener nuestra ropa limpia, ¿vale? Y hacer que nosotros, pues en nuestra existencia, en esta vida, Facilitarnos la vida. pues facilitarnos un poquito el que tengamos una ropa lo más limpia posible, que la podamos utilizar y demás. Pero llega un momento en que la lavadora ya tiene muchos años, ya tiene mucho tiempo, y claro, ya le hemos dado mucho tute, ya le hemos dado un montón de coladas y demás, y llega un momento en que la pobre lavadora pues dice, pues oye, que ya está bien, que hasta aquí he llegado, que no puedo más, que mi motor está ya muy estropeado, que mis correas están rotas, que no sé qué, no funciona, y ya, boom, llega un momento que dice, pues ya está, pues hasta aquí he llegado y demás, ¿vale? El fin de la lavadora era lavar ropa. El fin de la lavadora era hacernos la vida un poquito más fácil a la hora de tener una ropa limpia, ¿vale? Cuando la lavadora se muere, ¿vale? Vamos a poner esa analogía. Cuando la lavadora se muere, ¿el fin muere también? ¿O solamente muere el aparato que nos estaba haciendo cumplir ese fin? ¿Tú qué Como crees? aparato. Ahí está, El cuerpo físico. pero se rompe la lavadora, pero el fin no desaparece. Es decir, si cuando se muere una lavadora en nuestra casa, a partir de ese momento también se muriera el fin de una lavadora, o sea, la misión de una lavadora, que es que tengamos ropa limpia,
Eso quiere decir que a partir de que se muera la primera lavadora, ya no podemos limpiar ropa ya nunca más en la vida, porque se ha muerto también el objetivo de la lavadora, y eso no es así. Se Ujú, rompe la lavadora, pero continúa el objetivo de la lavadora en nuestra casa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que ese objetivo pues continúe siendo activo en nuestra casa? Pues cogemos y nos vamos a comprar una lavadora nueva. Nos vamos a la tienda de electrodomésticos y le decimos, mire usted, que se me ha roto la lavadora y yo quiero seguir lavando ropa, porque el hecho de que se me haya roto la lavadora no quiere decir que yo ya no pueda lavar ropa nunca más en la vida. Simplemente se me ha roto la lavadora. Entonces quiero otra lavadora. ¿Y para qué quiero otra lavadora? Pues para poder seguir lavando ropa en mi casa, ¿vale? Pero con una lavadora nueva, incluso más moderna, ¿vale? Incluso más resistente, incluso con más propiedades, con más lavados y con más historias, ¿vale? Para que incluso a partir de ese momento el objetivo de lavar ropa en mi casa sea incluso más efectiva, más rápida, más eficaz, porque me he comprado una lavadora nueva para seguir haciendo la misma función, pero incluso mejor, porque la que tenía antes, la pobre ya no me daba para más, ni era capaz de hacer cosas que esta sí que hace, ¿vale? No sé si me estás siguiendo. te estoy siguiendo y además es que me está surgiendo otra historia, aunque a lo mejor no sé Muy si bien. tendrá algo que ver, pero bueno, tiene que ver con el fin de la existencia, Voy porque al a... hablar de Sí, sí, la... sí. ¿Me ibas a decir algo, Fran? ¿Me ibas a Sí, decir no, algo? que como sé que tienes ahí una pregunta o algunas preguntas que me vas a hacer en base a lo que he explicado, voy a terminar con la lavadora, ¿vale? Vale. Ya me haces esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese símil de un electrodoméstico, hemos puesto una lavadora, pero podemos poner cualquiera. Si ese símil lo trasladamos al mundo espiritual, ¿vale? Ujú, Eso lo que nos quiere decir es que llega un momento en que nuestra alma, que tiene una función, tiene una misión, eh, el hecho de que venga a encarnarse a un mundo, a un mundo físico, tiene una misión, como ya sabes que hablamos en la charla anterior, cuando hablamos del sentido de la vida, que sabes que hablamos un poquito de que el objetivo de que el alma se encarne es porque está dentro de un curso espiritual, de formación espiritual, y ese curso de formación espiritual tiene una serie de asignaturas y en cada encarnación el alma lo que intenta es superar y aprender cada una de esas asignaturas por medio de unas experiencias que ya están programadas, que eso ya lo hablaremos en otra entrevista de la programación que hace el alma antes de venir y todas esas cositas, ¿vale? Entonces, en base a eso, si unimos ese símil que te he puesto de la lavadora al mundo espiritual, pues el alma, cuando su cuerpo pues, ya no da para más, porque tiene un cuerpo físico y el cuerpo físico eh, pues es un cuerpo que se deteriora, ¿vale? No es como el cuerpo espiritual que no se deteriora. El cuerpo físico somos de carne y hueso, somos moléculas y eso se deteriora con el tiempo. Puede llegar un momento en que luego ya al final de la charla hablaremos un poquito del por qué, los motivos por el cual podemos morirnos, ¿vale? Pero de momento yo creo que con que tengamos claro de que puede llegar un momento en que el alma ya no puede seguir experimentando todo lo que ha venido a experimentar porque su cuerpo físico no le responde, porque su cuerpo físico puede ser que ya sea pues mayorcito y que ya bueno, pues que ya no pueda darle las vivencias que el alma necesita para poder seguir aprendiendo asignaturas, o incluso porque el cuerpo se ha deteriorado de una forma excesiva a consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, ¿vale? A pesar de que no seamos mayores, pero a consecuencia de una enfermedad, tampoco el alma puede seguir experimentando las asignaturas que había venido a hacer porque su cuerpo tampoco le da la posibilidad de poder, seguir experimentando, pues por ejemplo, por eso, por una enfermedad, por una disminución, de un accidente, por lo que sea, ¿vale? Entonces, pasa exactamente lo mismo que con la lavadora. Nosotros vamos y compramos una lavadora nueva porque queremos seguir lavando ropa en casa, ¿eh? La lavadora se va, la despedimos, le decimos adiós, muchas gracias por tus servicios hasta ahora,
Pero a los 2 días nos hemos olvidado de la lavadora antigua, porque incluso la que ha entrado dentro de casa es incluso muchísimo mejor, ¿vale? Y mucho más superior, ¿vale? Y nos olvidamos en 2 días de la lavadora antigua, ¿vale? Y seguimos lavando ropa, que es el objetivo de existir en la lavadora. El cuerpo físico le pasa lo mismo. El alma llega un momento en que dice, vale, pues muchas gracias por tu servicio. El tiempo en el que hemos podido tener unas experiencias a tope y vivir la vida en base a lo que yo he venido pues a experimentar ha sido estupendo y maravilloso. Me has dado unos momentos increíbles en esta encarnación, pero llega un momento que como eres un cuerpo biológico y tienes un deterioro normal y lógico, llega un momento en que ya no puedo, entre comillas, utilizarte, muy entre comillas, utilizarte para llevar a cabo el aprendizaje espiritual que yo necesito porque me he quedado hasta aquí y tengo que continuar, ¿vale? Entonces necesito otro cuerpo físico. Necesito otra lavadora, ¿vale? ¿Por qué? Porque con ese nuevo cuerpo físico que el universo me va a dar, que el universo pues me va a facilitar, voy a poder continuar incluso de una forma mejor, porque posiblemente incluso el siguiente cuerpo, como las armas siempre intentan evolucionar, en cada encarnación, pues incluso el siguiente cuerpo físico, viendo un poco las deficiencias que tenía el anterior, pues va a ser incluso hasta incluso más resistente, posiblemente para ciertas cosas, pues voy a coger otro cuerpo físico para continuar ese aprendizaje espiritual. Con lo cual, así de sencillo, desde un punto de vista espiritual sencillo, que sabes que a mí me gusta mucho explicar el mundo espiritual desde un punto de vista muy sencillo, no complicado, desde un punto de vista sencillo a nivel espiritual, simplemente el alma que necesita seguir experimentando, necesita seguir aprendiendo, ya no le sirve ese cuerpo porque está en deterioro y a partir de ese momento ese cuerpo se entrega a la madre tierra y se solicita otro cuerpo nuevo para seguir experimentando otras asignaturas incluso más fuertes que las anteriores que necesita un cuerpo incluso diferente y distinto, ¿vale? Y por eso llega un momento en que el cuerpo muere, físico, ¿eh? El cuerpo físico muere, ¿vale? Pero por supuesto no el ser espiritual, ¿eh? Por supuesto no desaparece la intención o la necesidad de lavar ropa en una casa porque una lavadora se muera. Simplemente se cambia de lavadora y el ser espiritual sigue teniendo una función de seguir aprendiendo a nivel físico y simplemente necesita otro cuerpo diferente, distinto. Por lo cual, en base a esto, bueno, voy a dejarlo aquí por no enrollarme demasiado, porque luego te quería comentar una cosita de respecto a la importancia que el universo le da a nuestro cuerpo físico. Recuerda, si quieres, luego me haces esa pregunta, ¿vale? O sea, ¿qué importancia le da el universo a nuestro cuerpo físico? Que nosotros le damos una importancia y, sin embargo, el universo le da otra muy distinta. Por si se me olvida, luego me recuerda esa pregunta, ¿vale, Isabel? Sí, Ya te dejo a ti, porque si no me enrollo mucho. me estoy anotando Muy qué bien, importancia le da el universo a nuestro cuerpo físico. eso es. No me comentabas con lo de la lavadora y a lo mejor, bueno, que no tenga que ver, pero siempre todo tiene que ver, ¿no? Al comentar lo de la lavadora, de qué sucede, ¿no? Cuando la lavadora se estropea, pues que cogemos otra, ¿no? Me he acordado de la importancia de soltar, Ahí está. porque a veces nos apegamos a esa lavadora que nos regaló cuando nos casamos mi Mm. padre, mi tío, nos apegamos a esa lavadora y la importancia de soltar, ¿no? Además es que El es no estupendo, apegarnos. sí, 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 es estupendo que hayas introducido, Isabel, ese tema dentro de este momento de la entrevista, porque viene de maravilla, porque es que precisamente lo que hablábamos al principio, el tema del miedo a la muerte, tiene mucho que ver, yo no lo he comentado, pero me ha venido muy bien que me lo recordaras, tiene muchísimo que ver precisamente con esos apegos que estás comentando, ¿vale? Porque
es que parece que nuestro cuerpo sea lo más de lo más. O sea, como si ya no pudiera haber otra cosa, como si nos estuviéramos apegados a nuestro cuerpo, estuviéramos ahí con uñas y dientes, haciendo que viva lo máximo posible, que sobreviva lo máximo posible, etcétera. Ahora hay un montón de terapias anti-aging, anti-envejecimiento, que si suplementos para no envejecer. Yo a veces alucino, de verdad, cuando veo esos comentarios que te pones a ver gente así por internet y todas esas cositas, que ahora hay muchísimos que quieren ganar audiencia y te empiezan a hablar un poco de tratamientos para no envejecer. En el momento de que alguien dice esa frase, os aconsejo que ya directamente apaguéis el vídeo, ¿eh? Porque cuando alguien dice para no envejecer, eso es la mayor barbaridad que puede decir una persona, porque es imposible no envejecer. Podemos envejecer de una forma más saludable, eso sí, podemos envejecer pues de una forma pues mejor para todos nosotros. Pero no envejecer es imposible, porque eso es ley de vida. Entonces ya te puedes tomar las pastillas que quieras, ya te puedes tomar los suplementos que quieras, ya puedes hacer las dietas de alimentación que quieras, ya puedes hacer el ejercicio que quieras, da igual lo que hagas, si es que vamos a envejecer. O sea, esto de que alguien diga para no envejecer es una locura. Entonces, ese apego que tú comentabas tiene que ver precisamente con ese tipo de actitudes. ¿Vale? Con ese tipo de actitudes de no querer envejecer, porque no queremos perder el cuerpo que tenemos. Estamos apegados demasiado a ese cuerpo que tenemos, pero porque no tenemos este conocimiento o no queremos tenerlo, de que este cuerpo simplemente nos está dando un servicio. Un servicio. ¿Vale? Sí, Somos sí, como el un, coche, como la Ahí está. casa. Es un alma que está viviendo una vida física y que mientras esa alma pues esté viviendo esa vida física, pues nos está haciendo un servicio este cuerpo, ¿vale? Pero es que vendrán otros cuerpos que nos darán otros servicios. Al igual que han venido anteriormente otros cuerpos que nos dieron otros servicios. Entonces, claro, esos apegos no tienen ningún sentido porque este cuerpo que tenemos ahora pues es pasajero y llegará un momento en que ya no lo tendremos que utilizar porque ya no nos servirá. ¿Es así? Hablabas también antes de la enfermedad, de que el cuerpo enferma. Y claro, cuando enferma, pues es cuando se prepara para irse. Pero claro, cuando el cuerpo enferma, nos está avisando, pero igual no nos avisa. Quiero decir, hoy es un buen día para vivir, pero también es un buen día para morir, lo cual estamos viviendo al lado de la muerte constantemente. Una enfermedad a veces puede estar avisándonos de que nos vamos y nos deja un tiempo para prepararnos, para dejar todo hecho, para hacer un sinfín de cosas que teníamos todavía por hacer e incluso hasta para aprender lo que no teníamos. Pero también a veces la vida no nos prepara para ello y de repente nos llega. El tema de la enfermedad, Isabel, es algo que, pues, lo que yo veo prácticamente a diario porque sabes que yo me dedico a la medicina natural Sí, y claro, en mis pacientes es algo que yo veo a diario. Y ves también, pues depende de la evolución, por supuesto, que es muy respetable. Sabes que desde que hemos empezado a hacer este tipo de entrevistas, sabes que yo he dicho mucho y sigo diciendo de que estamos en un, como tú también dices muchas veces, en un planeta una escuela. escuela. Y en ese planeta escuela, pues por supuesto, hay evoluciones muy distintas y muy diferentes. Entonces, claro, al ver esas personas, como yo te decía, por mi profesión, a diario con problemas de enfermedad, también detectas muy rápidamente la evolución del alma que está en esa persona, ¿vale? Porque ves las personas que asumen su enfermedad como un desastre que le ha pasado en la vida, como una mala suerte impresionante, como por qué me ha tocado a mí esto, tal, como algo que ya pues a partir de ese momento pues ya se acabó el mundo y demás. Y sin embargo, pues ves a otras personas que con enfermedades incluso a veces peores, más complicadas, pues lo toman pues como un aprendizaje, lo toman como
pues como un camino en el que tengo que cambiar cosas en mi vida, lo toman como que la vida me ha parado, que es una frase que me dicen mucho mis pacientes muchas veces, los que están en esa evolución, por supuesto, que la vida me ha parado, que yo tengo claro que la vida me ha parado, porque fíjate el ritmo que yo llevaba, fíjate de tal. O sea, entonces ahí yo en ese tema, pues quizás tenga esa ventaja de ver muy a diario, pues esa diferencia de evoluciones dentro de lo que es ver la enfermedad. Claro, una persona que ve la enfermedad desde el punto de vista primero que te he comentado, de esos miedos, de esa mala suerte, de qué tal, por supuesto va a tener un miedo atroz a la muerte, porque lo primero que va a pensar es que el siguiente paso va a ser que me muera. ¿Vale? Y entonces, claro, ni se va a parar ni un instante en ver qué es lo que me quiere enseñar esta enfermedad, ni qué cosas me pide esta enfermedad que cambie en mi vida, etcétera, etcétera. Sino que ya directamente entra en el miedo a la muerte, porque lo que siguiente que me va a pasar es que me voy a morir, y punto. ¿Vale? Y luego están las otras personas que, como van a entrar en ese a ver qué me enseña esta enfermedad, a ver qué aprendizaje me da esta enfermedad, pues ya no van a tener tanto miedo a la muerte. Ya van a estar más centrados, porque por supuesto pueden pensar en que se van a morir y por supuesto pues no les va a hacer mucha gracia, pero están más centrados en el presente, más centrados en ver qué es lo que la enfermedad me quiere enseñar y ver lo que la enfermedad me quiere encaminar y ver lo que la enfermedad me está diciendo que tengo que cambiar en mi vida. Entonces ahí se ve también mucho. Yo tengo, como te decía, pues tengo el privilegio de ver muy a menudo las actitudes del ser humano de cara a las enfermedades. Entonces, creo que va un poquito ahí por lo que tú estabas diciendo. Sí, y bueno, cuando, por ejemplo, la vida no te prepara para ello, ahí que puede ocurrir, Fran, después, porque cuando se corta la vida así de cuajo y no me da tiempo a prepararme nada, ¿qué puede suceder ahí en ese tránsito? El problema, Isabel, ahí no es físico, porque la vida física se acaba, igual se le acaba a uno que a otro, es decir, igual se le va a acabar el- lo que es la experiencia física de esa encarnación, ¿vale? Igual se le va a acabar a una persona que tiene conocimientos de lo que va a pasar después desde un punto de vista espiritual, a personas que no tienen conocimientos de lo que va a pasar después del mundo a nivel espiritual, ¿vale? Igual va a llegar esa muerte, igual se va a acabar el tiempo físico para ese cuerpo físico que estamos utilizando. Por eso el problema no es a nivel físico, porque el cuerpo físico termina y punto, ¿vale? Ya llegará otro. Pero a nivel espiritual sí que hay problemas respecto a lo que tú me has preguntado, porque precisamente cuando ese cuerpo físico muere y el alma, que eso es sí o sí, ¿vale? Porque eso hay incluso pues muchísimas evidencias de que eso es así, porque sabes que hay libros y libros escritos sobre personas que han muerto y han vuelto de la muerte, ¿vale? Personas que han tenido una muerte clínica y por lo que sea, pues su cuerpo ha revivido otra vez y cuentan un poquito lo que parece ser como un sueño que han tenido, pero fíjate que qué curioso que parece ser como un sueño que las miles y miles y miles y miles, por no decir millones, de personas en el mundo que les ha pasado esa experiencia, cuentan algo muy parecido con sus palabras cada uno, pero muy parecido de lo que pasa después de que su cuerpo físico muera. Y da igual que sea de España, de Japón, de China, de Estados Unidos, de Groenlandia, de donde quieras. Sí, da Te igual la cu- religión, y es verdad. da igual de qué religión sean, da Mm. igual cristiana, musulmana, la que sea, da igual. Te cuentan cosas muy parecidas. Ya sabes que hay un montón de libros de autores que se han dedicado a recoger todo este tipo de experiencias. Hay un montón de libros donde explican todo ese tema. Con lo cual eso quiere decir que algo pasa después de la muerte física. ¿Vale? Porque si hay tantísimas personas que han vuelto después de la muerte y han contado prácticamente lo mismo, es porque algo pasa después de la muerte. Y fíjate una cosa curiosa, yo hay una cosa en ese tema, luego continúo un poquito explicando lo que quería explicar, pero en ese tema yo me he leído varios libros sobre experiencias de este tipo de personas
Y hay una cosa que me llamó la atención. Además de lo que te acabo de decir, que todos más o menos con sus palabras diferentes, con sus conceptos diferentes, con sus filosofías diferentes, pero al final de los finales te das cuenta de que todos más o menos están contando más o menos el mismo Lo proceso, mismo. ¿eh? Pero sí que hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y es una frase que muchísimos repiten en esos libros. Y es que cuando allá en el mundo espiritual les comunican que tienen que volver, prácticamente siempre le dicen, vuelve y cuenta lo que has vivido. A veces con otras palabras se lo dicen, pero siempre es así. O sea, no vuelve pues porque te ha tocado la lotería. Porque mira, es que aquí en el paraíso y en el universo hoy hemos hecho un sorteo y te ha tocado a ti que en lugar de morirte puedes volver. O sea, no le dicen eso, le dicen, vuelve y cuenta, ¿vale? Entonces, y tampoco le dicen, vuelve, pero ni te se ocurra decir nada, tú chito callando, ¿eh? De lo que te ha pasado. En ningún momento el universo le dice eso. Le dicen Sí, siempre, vuelve y cuenta, ¿vale? les Entonces, interesa que lo contemos, sí. ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Isabel, que estamos en un proceso, como tú muy bien sabes y todos los que nos escuchan creo que también, en un proceso de evolución de tercera a cuarta evolución humana, ¿vale? Este planeta Tierra está en un proceso de salto de evolución de tercera a cuarta dimensión. Y en cuarta dimensión, los valores espirituales, cuidado, los verdaderos valores espirituales, ¿vale? No las religiones que eran necesarias en tercera dimensión, ¿vale? No tiene nada que ver. Eso en cuarta desaparecerá, ¿vale? Porque no, ya no tienen ninguna función ahí. Pero los verdaderos conceptos espirituales, que no tienen que ver con ninguna religión, sí que le interesa muchísimo al universo que se conozcan, que se sepan, que se sepa cómo está estructurado el universo, que por qué estamos aquí, qué misión tiene un alma, por qué un alma se reencarna, por qué un cuerpo físico muere, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas les interesa muchísimo y sobre todo al universo lo que le interesa muchísimo es que sepamos que después de la muerte todo continúa, ¿vale? Por eso, Además, sí, sí, por sí, no, eso, con dime, esto dime. con esto ya me callo. Sí, 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 sí. Por eso a todos cuando les hacen volver le dicen, vuelve y cuenta, ¿vale? Sí, 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 es verdad. Ya me callo. No, no, y además que lo que te iba a comentar, que aparte de eso, que vienen con ciertas habilidades Sí. despiertas. Claro, claro, porque ese tiempo extra que el universo les ha dado, ¿vale? A esas almas, ese tiempo extra, por supuesto, ya que han pasado por esa experiencia de vibración espiritual tan fuerte, ese tiempo extra lo tienen que utilizar para ofrecer algo más a la humanidad, ¿eh? Y ese algo más, pues bueno, pues muchas veces son pues capacidades espirituales, son pues percepciones, bueno, pues capacidad incluso de comunicar pues, temas sobre el mundo espiritual a través de canalizaciones, etcétera, etcétera. O sea que son como operarios, por decirlo de alguna manera, que el universo recoge y dice, ¡boom! A partir de ahora, como ya has cumplido tu misión, que luego hablaremos más al final de la charla, ya veremos, hablaremos un poquito de esto, de por qué nos morimos, o por qué el cuerpo se muere. Como ya has cumplido tu misión, ¿vale? Ahora te vamos a encomendar otra misión nueva y vas a ser trabajador del universo por unos cuantos años más, ¿vale? Entonces, como trabajador del universo, pues te vamos a dar un empleo en el que vas a tener que hacer unas funciones, porque nos interesa que la humanidad conozca esto, conozca lo otro, sepa esto, sepa lo otro, tal, tal, tal. Y vas a volver, pero, claro, con este encargo, ¿vale? Entonces, eso pasa muchísimo, ¿eh? Por eso te decía yo al principio que sabemos que existe algo más después de la muerte, ¿eh? No porque unos cuantos locos pues pensemos que eso es así y nos hayamos empeñado en ello e intentemos convencer a los demás,
sino porque encima tenemos, pues eso, tenemos también pues esas miles o millones de personas que vuelven constantemente de la muerte y nos cuentan lo que pasa después de la muerte, porque si su cuerpo físico estaba muerto, porque clínicamente estaba muerto, ¿vale? Si su cuerpo físico estaba muerto, es impensable que haya podido vivir las experiencias que esa persona nos ha contado que ha vivido durante las siguientes horas después de su muerte, ¿vale? Entonces, todo eso, que además todos nos cuentan algo muy parecido, pues es lo que nos cerciora, lo que nos certifica de que no termina todo cuando el cuerpo físico muere, que hay otras cosas después, ¿vale? Cierto, además, cada vez son más los médicos, los científicos que ya están avalando todo esto y que se están atreviendo a sacar a la luz, pues, y gracias a todos sus pacientes que nos dan esa esperanza de que después de este cuerpo físico existe algo más. Y hablando de lo que Hace hemos poco, comentado, perdón, sí, perdona que te interrumpa un segundo, sé que vamos a pasar a otro apartado, pero quiero antes del apartado anterior, para todavía dejar más claro que eso existe, y ya pasamos a la siguiente pregunta, eh, porque me ha venido un poquito a la mente, bueno, pues una persona que por supuesto no voy a decir su nombre, que es médico de urgencias, médico de un hospital de urgencias y que hablando hace poco con él de estos temas, pues me comentaba precisamente, me decía, mira, pues esto, me decía, mira, pues ya que me cuentas, ya que cuentas ya que me hablas de estos temas, hay una experiencia que yo viví una vez con una paciente que no se lo he contado nunca a nadie porque yo me quedé alucinado con ese tema, no he podido darle nunca ninguna explicación y va justo en la línea que tú me estás comentando. Porque resulta que luego me contó que resulta que este médico de urgencias tuvo una experiencia con una mujer que llegó por un accidente de tráfico a urgencias y que, bueno, pues porque y clínicamente pues le dieron muerte clínica porque murió al ratito de llegar allí a urgencias, murió físicamente, ¿no? Le dio muerte clínica, ¿vale? Y pues nada, pues él dice que hizo los papeles y tal, las justificaciones, hablando con la enfermera de estas cosas, de no sé qué, que si las llamadas, que si salir a hablar con los familiares, todo lo que es el ritual normal, el protocolo normal que por lo que se ve los médicos de urgencia pues tienen que hacer cuando pasan estas cosas. Y, este cuerpo volvió a la vida de repente. O sea, al cabo, cuando ya habían hecho todas estas diligencias, al cabo de, no sé si una hora o al cabo de un tiempo, pues volvió otra vez, de repente se despertó y volvió otra vez a la vida. Eso fue la primera sorpresa que se llevaron, que no se lo esperaba nadie. Pero es que resulta, que es lo que me contaba, que es lo que más le sorprendió, que esta persona, cuando ya fue consciente y ya pudo hablar, y él fue al cabo de 2 o 3 días, porque se quedó, por supuesto, se quedó ingresada en el hospital, al cabo de 2 o 3 días, pues fue a hacerle la visita de protocolo normal, pues como médico, pues para ver cómo estaba y para ver qué necesitaba a nivel de ese momento y demás. Pues resulta que esta mujer le contó, esa mujer llegó inconsciente, o sea, llegó inconsciente a urgencias, con lo cual él no había podido hablar nunca con esa mujer, porque llegó inconsciente. Ni en teoría esa mujer debería de conocerlo, a él, porque llegó inconsciente. Y nada más entrar a la habitación, dice que le dijo esa mujer, dice, qué ganas tenía de verlo. Quiero darle las gracias por todo el esfuerzo que hizo por mí para salvarme en urgencias. Y claro, el médico pensó, se lo han contado las enfermeras, le han contado que soy yo, el que la atendió y tal. Ah, que le han dicho a usted que fui yo, el médico la atendió, pues nada, pues yo hice lo que pude y tal, pues no se preocupe. No, 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 no me lo ha contado nadie. ¿Cómo no se lo ha contado nadie? Si usted llegó inconsciente a urgencias, dice, ya lo sé, y morí, se lo dijo así, y morí, dice, y yo vi
como y yo estuve presente cuando usted estaba firmando el certificado de disfunción, yo le dijo a la enfermera tal, 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 tal cosa, le repitió todo lo que le dijo a la enfermera, salió a hablar con mis familiares y a mis familiares le dijo usted esto, esto, esto y esto, esto y lo otro y tal. Le repitió exactamente todo, no solamente que la había reconocido cuando estaba inconsciente y no tenía que haberlo reconocido, sino que le repitió todos los pasos que él dio y todo lo que hizo y todo lo que dijo y todo lo que habló mientras que ella estaba en muerte clínica. O sea, el médico se quedó, que me dijo eso, en mi vida me he podido explicar qué pasó ahí. O sea, Imagino que cambiaría la perspectiva. claro, claro. Entonces, por Antes eso, y un después. ese tipo de cosas, y además dichas por gente que no ha escrito libros, sino que simplemente en su profesión, eso es muy normal verlo, pues todavía nos cerciora más, todavía nos da más motivos de pensar de que no termina todo cuando el cuerpo físico muere, de que hay algo que continúa y que ese algo que continúa sigue teniendo conciencia, sigue estando ahí, sigue viendo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y ya con esto me callo, ya te dejo con tus Mm, preguntas. eh, nos vayamos de forma repentina o no, que nos deja con esa maestría, si es gracias a una enfermedad. Y digo gracias porque a veces, cuántas veces una persona que ha sufrido un cáncer dice, menos mal que gracias a mi cáncer yo hoy he podido aprender o ser la persona que hoy soy. O sea, hablamos de la transformación. Pero, ¿qué dejamos, sea repentina o no? ¿Qué queda si el ego y el yo se disuelven por completo? Perdón, la última, ¿te escuchas? ¿Se disuelve qué? ¿Qué quedan si el ego y el yo se disuelven por completo? Vale. Tanto el ego como el yo forma parte de la personalidad del cuerpo físico que estamos dejando en ese momento, ¿vale? Lo único que se va, mejor dicho, vamos a puntualizarlo mejor. Lo único que el alma se lleva es el archivo de conciencia, ¿vale? Hay varios archivos en la encarnación de un alma, hay varios archivos, que eso también puede ser motivo para otra Para entrevista, otra. Isabel, los archivos de los que dispone el alma cuando se encarna, ¿vale? Pero hay uno en concreto que es el archivo de conciencia. Entonces, ese archivo de conciencia es el archivo donde el alma ha ido guardando. Decimos archivos y lo hablamos así desde el punto de vista porque todo el mundo hoy en día casi entiende de ordenadores, ¿vale? Y entonces sabe que los ordenadores tienen sus archivos, donde guardamos información, ¿vale? En su disco duro y demás guardamos información. Pues el alma también tiene un archivo, en el que va guardando encarnación tras encarnación, va guardando todo el aprendizaje que ha realizado en esa encarnación, ¿vale? Todas las experiencias que ha tenido, todas las asignaturas a las que se ha enfrentado, le ha generado una serie de aprendizajes. Esos aprendizajes, para no volverlos a repetir, porque ya lo ha aprendido, entonces sería tontería que en una escuela un profesor nos repitiera las mismas asignaturas constantemente si ya hemos aprobado un examen con esas asignaturas, pues el alma le pasa lo mismo, para no tener que volver en las siguientes encarnaciones a tener que pasar por las mismas experiencias, todo lo que aprende de esas experiencias que ya ha superado, todo lo mete en el archivo de conciencia. Con lo cual, cuando el cuerpo físico muere, cuando su cuerpo físico muere, el alma es lo único que se lleva. Lo único que se lleva consigo es el archivo de conciencia, donde va todo lo que ha aprendido en esa vida, más todo lo que ha aprendido en todas las vidas anteriores, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese archivo de conciencia es el que utiliza, que lo hablaremos en otra entrevista, el que utiliza para la programación siguiente de su próxima vida, ¿eh? Porque abre el archivo y ve todo lo que ha aprendido. Y como tiene también un esquema de todo lo que es el curso espiritual, todo lo que es el curso de evolución espiritual, sabe que yo tengo en mi archivo de conciencia
5 asignaturas aprendidas y el curso de evolución espiritual al cual estoy asistiendo tiene 25 asignaturas y yo he aprendido 5 porque las tengo ahí metidas en mi archivo de conciencia. Con lo cual, ¿cuántas me quedan? Pues me quedan 20. Y si me quedan 20, eso quiere decir que tengo que seguir encarnándome con otros cuerpos para seguir aprendiendo esas, ¿vale? ¿Por qué te cuento esto? Porque el ego y el yo forman parte de otro archivo, que es el archivo de la personalidad, ¿vale? Y ese ego y yo, el alma no le sirve absolutamente para nada, porque ese ego y ese yo ha sido absolutamente necesario. Eso de que hay que matar el ego es un tema también que habría que hablar sobre ello, porque precisamente el ego es el que nos ayuda a aprender las asignaturas. Si no fuera por el ego, que nos hace equivocarnos, nos hace introducirnos en caminos que no son los correctos, nos hace muchas cosas, nos entrena para ese aprendizaje. Por eso existe, ¿eh? Por eso cuando nos encarnamos hay un archivo que viene con nosotros que lleva el ego, que lo introduce en la mente de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero cuando ese cuerpo muere ya no hace falta. Por eso el ego se disuelve, el ego de esa personalidad, de ese cuerpo, se disuelve junto con ese cuerpo, ¿vale? O sea, no se va con el alma, ¿eh? Porque es un ego que ha sido muy necesario para esa alma, pero mientras que estaba utilizando ese cuerpo. Es decir, que cuando esa alma se vuelva a encarnar en otro cuerpo físico, ese cuerpo físico futuro va a tener otro ego distinto y diferente, ¿vale? Porque como el alma ha evolucionado un poquito, ya no necesita el mismo ego. Y si quieres te pongo un ejemplo que a lo mejor se entiende más, ¿vale? El ego que tú y yo estamos utilizando en esta encarnación que estamos teniendo, de esta tercera evolución de ser humano, ¿vale? No tiene nada que ver al ego que tuvimos cuando éramos pues caníbales del Amazonas, ¿eh? Que nos dedicábamos a comernos al prójimo que pillamos por el medio, ¿vale? Son egos muy distintos, muy diferentes. ¿Eh? Han evolucionado nuestro ego, por supuesto. No va en esa línea. Tiene otras dificultades, otras historias que nos impone, pero no el de comernos a nuestro vecino del quinto, ¿vale? No sé Hablamos de la muerte como transformación y también el ego como transformación. Claro, claro. Pero por eso hay que tener claro de que una de las funciones de la muerte, que hoy va el tema sobre eso, ¿vale? Sí. Una de las funciones de la muerte precisamente también es disolver el ego que ya no nos hace falta. Un ego que ha sido muy necesario para la encarnación que hemos tenido, para la vida que hemos tenido, porque es el que nos ha generado, como he comentado, las experiencias que hemos tenido de aprendizaje. Pero ya no nos hace falta. Con lo cual, la única forma de trascender ese ego, la única forma que el siguiente ego que tengamos en la siguiente encarnación sea más evolucionado, ¿vale? Es disolver el que tenemos ahora para no llevárnoslos, porque si no seguiría con el mismo. Si yo me hubiera traído el ego de cuando yo era un caníbal, en aquellas épocas, de la encarnación aquella, si me hubiera traído ese ego, pues ahora igual estaría también comiéndome al primero que me pillara por el medio. O sea, sin embargo, ese ego ya no es necesario para esta vida. Entonces, por eso el ego se disuelve. Por eso, uno de los motivos por el cual el universo hace que el cuerpo físico muera, también es porque el ego se tiene que disolver, porque ya no me es necesaria para las siguientes vidas. No sé si me he explicado bien. Sí, el ego es también nuestro maestro, Fran. Durante la vida y en relación directa a las asignaturas que yo tengo que aprender en esta vida. O sea, por eso se dice que nuestro ego es nuestro maestro, pero nuestro maestro de esta vida, porque yo he venido, o mi ser espiritual ha venido a esta vida para una serie de aprendizajes espirituales y para eso necesita un tipo de ego en concreto. Pero por eso, como en las siguientes van a ser otras asignaturas distintas,
el ego ya no me sirve. El mismo, tendré otro, pero no este. Con lo cual, este se disuelve junto con el cuerpo físico. Entonces, Fran, es el alma consciente cuando trasciende, cuando cambia de este mundo a ese mundo astral. ¿Es consciente de lo que ha hecho aquí? Mira, creo que eso nos hemos quedado un poquito antes que no te lo he terminado de explicar y Sí. quería explicártelo. Eso se nos ha quedado ahí un poco. Está muy bien que estés atenta y que te des cuenta de las cosas que no termino de contestar. Muy bien. Eres una buena entrevistadora. Pues precisamente cuando pasamos a ese mundo, las personas que durante su vida han desarrollado más el conocimiento espiritual, tienen menos problemas luego a la hora de continuar su vida espiritual, ¿vale? Pero las personas que no han desarrollado pues su conocimiento espiritual en esas vidas, que solamente se basan en temas físicos, económicos, materiales, y esto es lo que vale, y cuando se acabe se acabó, y no hay nada más, y etcétera, etcétera, esas personas cuando terminan sus almas, sus seres espirituales, tienen muchos problemas para trascender al mundo espiritual. Y eso es lo que normalmente, en el argot un poco así espiritual, normalmente se suelen llamar desencarnados. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque son seres espirituales, ya no son físicos, pero como a la hora de trascender de su cuerpo físico, se han quedado muy sorprendidos de lo que está pasando, porque igual durante su vida ni siquiera habían escuchado nunca o no habían querido escuchar, y al que había dicho algo lo habían tratado de loco, de que después de la muerte la cosa no acaba, y de repente mueren y se ven pues que no ha acabado, que siguen sintiendo, que siguen viendo, que siguen oyendo, que se siguen sintiendo que siguen siendo ellos, aunque su cuerpo ya no se puede mover. Claro, a partir de ese momento entran en shock, y no saben qué hacer. Y claro, como no saben qué hacer porque nadie les ha dicho que el proceso normal es continuar hacia el mundo espiritual para preparar la siguiente encarnación, que ahí ya se ha acabado todo y que ya no tienen nada que hacer, pues lo que intentan es arraigarse a lo que conocen. ¿Y qué es lo que conocen? Pues conocen su coche, su casa, su negocio, su trabajo, su mujer, sus hijos, su dinero, es lo que conocen. Y entonces, y se agarran a eso como pueden y no se quieren ir, ¿eh? Y se quedan ahí sin trascender hacia el mundo espiritual. Eso es lo que provoca lo que te he comentado, lo que se suele llamar los seres desencarnados, que no están ni en un mundo ni en otro y generan, la verdad, que muchos problemas precisamente a la gente física, porque, claro, necesitan coger energía, la energía la cogen de los que estamos vivos y eso genera incluso hasta problemas de salud, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, el que todo esto lo tiene claro, el que a lo largo de esa vida, pues eh, todo esto lo ha escuchado, todo esto lo ha aceptado, todo esto lo ha entendido a nivel espiritual, ese proceso que va a haber después, que no pasa nada, de que no hay que tener miedo a la muerte, de que después de la muerte física viene otro tipo de vida, etcétera. Quien muere con eso, con ese aprendido, con esa mentalidad ya, después de la muerte no hay ningún problema. Después de la muerte física, no hay ningún problema. Trascienden de una forma rapidísima, rapidísima. Vuelven al mundo espiritual, a su casa verdadera de una forma rapidísima para poder empezar cuanto antes a preparar la siguiente encarnación, porque saben que tienen asignaturas pendientes que cuanto antes la terminen, mucho mejor, ¿vale? Y esos no se quedan estancados. Por eso es tan importante cuando el universo dice, vuelve y cuéntalo. ¿Qué fin tiene el universo cuando dice vuelve y cuéntalo? Es decir, vuelve, cuéntalo, a ver si una vez por todas se enteran de que después de la muerte hay más cosas y no se me quedan enganchados tantos como se me están quedando enganchados ahí cuando terminan su vida física. Vamos, que eso es un problema para el mundo físico y para el mundo espiritual, ¿vale? Entonces, vuelve y cuéntalo, tiene ese objetivo. A ver si ya de una vez por todas el ser humano pues va siendo cada vez más consciente de lo que hay después de la muerte.
Sí, algunos se dan cuenta incluso en esa experiencia y vuelven no solo para contarlo, sino para rectificar de lo que vieron en esa revisión de vida, porque a algunos se les ha presentado esa revisión de vida de la que tanto se ha hablado y ahí se han dado cuenta de cualquier mínima palabra que dijeron errónea, equivocadamente, que el daño que hicieron a una persona, da igual el que fuera, y se dan cuenta y dicen, no, no quiero volver porque lo que quiero es rectificar ese daño y aparte lo voy a contar. O sea, estas experiencias se han dado. Muy interesante saber lo que estás diciendo porque eso me da pie a volver a decir y dejar muy claro, porque eso sí que es una cosa que es importantísimo que la gente tenga claro, de que cuando volvemos de la vida física y vamos al mundo espiritual, nadie nos juzga, nadie nos está esperando para hacernos un juicio, nadie nos va a castigar por las equivocaciones que hemos tenido. Eso es como cuando estamos en el colegio, seguimos con el colegio. Cuando estamos en el colegio y el profesor nos da un examen, ¿vale? Y coge el profesor y luego corrige el examen, ¿vale? Y por supuesto, pues hemos tenido preguntas que hemos fallado. Y hemos tenido preguntas que no hemos dado con lo que teníamos que poner ahí. ¿Y qué hace el profesor? El profesor, normalmente, si es un profesor pedagógicamente correcto, por decirlo de alguna manera, porque has suspendido un examen no te pone de rodillas de cara a la pared, aguantando libros en cruz como antiguamente, ¿vale? Como castigo por haber suspendido el examen. No, si es pedagógicamente correcto, te da el examen una vez corregido y te dice, repásalo. Repásalo porque mira, ahí hay preguntas que no las has hecho bien y yo te he puesto al lado cómo deberías haberlas contestado para que tú sepas cómo deberías haberlas contestado para que la próxima vez cuando hagas el examen pues sepas un poco cuál es lo correcto a la hora de contestar esa pregunta y demás. Entonces, date un tiempo ahí para leerte tu examen y darte cuenta tú de en qué te has equivocado. Y te lo repasas y demás, y seguramente para el siguiente examen ya vas a estar mucho más preparado porque ya te has dado cuenta tú de los errores que has cometido en ese examen. Es eso lo que se hace cuando se vuelve del mundo, al mundo espiritual. No hay ningún juez, no hay ningún demonio, no hay ningún infierno, no hay ningún castigo, no hay ningún Dios justiciero, ni cosas de estas. O sea, es simplemente, pues el mundo espiritual nos ayuda, como tú me estabas diciendo, que igual nos ponen la película de nuestra vida, que nos pase por delante y veamos un poquito, pues todo lo que hemos hecho en esa vida nos ayuda a darnos cuenta nosotros, ¿vale? En qué nos hemos equivocado. Eso le ayuda muchísimo al alma en su siguiente encarnación, ¿vale? Porque normalmente, ¿vale? Pues no se vuelve a cometer los mismos errores, normalmente. El universo es amorosamente pedagógico. Exactamente, ¿vale? Y todo lo que hace, sabes que ya lo hemos hablado muchas veces, es por amor a sus hijos, que somos los seres espirituales que estamos teniendo experiencias físicas, ¿eh? Todo este universo está construido para ello, todos estos planetas están construidos para que tengamos escuelas para poder aprender y tener vivencias físicas, toda la estructura del universo, que ya hablaremos algún día, ya verás que está creada de una forma perfecta para que no solamente aprendamos, sino que una vez que hayamos una vez que hayamos aprendido, podamos enseñar a los que vienen detrás, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso por amor a nosotros, por amor a los seres espirituales que somos hijos del universo. No nos libra de las consecuencias, pero pese a todo nos abraza y nos vuelve a dar la oportunidad, ¿no? En la vida siguiente Hay una ley del de universo como, compensar. sí, como todo, o sea, como cualquier estructura, ya sea física, ya sea humana, ya sea universal, ya sea... Todas las estructuras tienen que tener pues sus leyes, tienen que tener sus normas
para que todo funcione de forma correcta. El universo también las tiene. El universo tiene leyes, pero esas leyes, que ya hablaremos en su día, que son 7 leyes principales universales del universo, esas leyes no son para que si no las cumples te castigo, ¿vale? Es para que el universo funcione de forma correcta, de forma ordenada. No es para que el que se la salta tiene un castigo, es para que aprendamos a cuáles son esas leyes, que además una de las cosas que las almas hacen cuando vienen a vivir una experiencia física, precisamente es eso, ya lo hablaremos en su día, cuando hablemos de las leyes, es aprender cuáles son las leyes del universo, ¿vale? Experimentando saltarlas, es decir, la mejor forma de saber que existe una ley es no cumplirla, ¿eh? Porque si yo voy con mi coche y me meto en una dirección prohibida, voy por una ciudad y de repente, ¡pum!, me meto en una dirección prohibida, pero yo ni sabía, porque es que ni he visto la señal, ni sabía que esa calle, porque yo nunca paso por esa calle, no tengo ni idea de que esa calle es dirección prohibida. ¿Sabes cuándo me entero? Cuando me veo en la otra punta de la calle, me veo al policía haciendo así. ¡Pare usted! Claro. Ah, pues ¿qué pasa, señor policía? ¿Qué pasa? Pues que va usted en dirección prohibida. No me diga que voy en dirección prohibida. Ah, pues sí, mira, pues ya lo sabe usted para la próxima vez que, pues mira, ya no voy a pasar nunca más por esta calle en esta dirección porque ahora ya sí que sé que esto es dirección prohibida. O sea, esa es la forma en la que el universo hace que las almas aprendan sobre todo las leyes universales, enfrentándonos a ellas, haciendo que muchas veces nos las saltemos, ¿vale? Y que no le hagamos caso, pero claro, luego tenemos las consecuencias. Te hablaba de las leyes porque tú me decías del tema de las consecuencias y es que hay una ley en concreto de esas 7 que es la ley de correspondencia, ¿vale? Que dentro de esa ley está también la ley está también la causa y efecto, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros tenemos unas actitudes en concreto en una encarnación, eso va a tener unas correspondencias en concreto, ¿vale? Si nosotros vamos por la vida siendo antipáticos, gruñendo a todo el mundo, peleándonos con todo el mundo, etcétera, etcétera, eso va a tener unas consecuencias correspondientes a mi actitud. O sea, yo no voy a tener amigos, la gente va a pasar de mí, no va a querer estar conmigo, voy a tener nada más que problemas y peleas, más que otras cosas, más que buenos ratos en la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y claro, todo eso ha sido por mi actitud. Entonces hay una ley que es la correspondencia, que lo que me hace es que yo viva la correspondencia de lo que he hecho y de cómo he actuado, ¿vale? Entonces, pues en el universo pasa exactamente lo mismo. O sea, muchas veces, muchas vidas son vidas de correspondencia. Es decir, son vidas en las que el alma decide volver a la siguiente vida a enmendar, entre comillas, lo que he hecho mal en la vida anterior y con quien lo he hecho mal en vidas anteriores. Entonces, existen vidas de correspondencia, ¿vale? Que eso ya en la entrevista que tengamos sobre la programación del alma lo hablaremos más profundamente. Y entonces, esas correspondencias no son castigos. No es que allá arriba me han dicho, como te portaste mal, te toca volver otra vida a sufrir, porque te has portado mal. No, es que la propia alma dice, como me equivoqué en aquello, quiero otra vida de correspondencia para poder enmendar aquello que en lo que me equivoqué, ¿vale? O incluso a poder vivir en mis carnes físicas aquello que yo le he hecho pasar a otras personas en esa vida, para que mi alma se dé cuenta y aprenda una vez por todas que eso no es la actitud correcta, ¿vale? A eso es a lo que llamamos correspondencias, ¿vale? Que no tiene nada que ver ni con juicios ni con castigos, ¿vale? Amorosamente dicho también, vidas de compensación, Exactamente. ¿no? Lo hablaremos, ya te digo, en esa entrevista que hagamos sobre la programación del alma. ¿Eh? Hay muchas, aquí tenemos conversación para mucho tiempo, Fran.
Me habías dicho Yo que te ya, yo ya recordara. te, yo ya te he dicho antes que dentro de 10 años seguiremos hablando del mundo espiritual y yo vendré con la gatallita Sí, 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 de aquí abuelito. surgirán muchas preguntas Yo siempre. vendré con la gallata, ¿vale? A la entrevista y seguiremos hablando del mundo espiritual. Me habías dicho que te recordara, volviendo para atrás, qué importancia le da el universo a nuestro Ah, cuerpo sí, físico. sí. Esto es muy curioso y con esto ya vamos terminando, que queda otra pregunta por ahí de final, que te he comentado antes que sería Sí, conveniente que la habláramos. Pero esta sí que también es muy interesante porque, claro, hay mucha gente y eso yo también lo veo, como te he comentado antes, de en primera mano por mi profesión, de trabajar problemas de salud a las personas, con las personas en la medicina natural, veo mucho la queja, ¿vale? La queja de la persona respecto a Dios o incluso respecto al universo, da igual, ¿vale? ¿Por qué Dios me ha mandado esta enfermedad? ¿Por qué Dios me ha castigado? Incluso lo más habitual, no paro de rezar, no paro de orar, no paro de pedirle a Dios que deje de tener dolores y Dios no me hace caso. ¿Será porque me he portado muy mal? ¿O será porque Dios no existe? ¿O será por tal? Eso yo lo veo muchísimo, ¿vale? Y hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que yo cuando se lo digo a la gente no me hace caso, pasa de mí. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora te explico, ahora te das cuenta por qué pasan de mí, ¿vale? Y es porque nosotros como seres humanos le damos muchísima importancia a nuestro cuerpo físico, muchísima importancia. Para nosotros lo más importante es nuestro cuerpo físico. Claro, si para lo más importante es nuestro cuerpo físico, porque nuestra mente humana en lo que piensa es en la supervivencia de nuestro cuerpo físico, si le damos mucha importancia a eso, le damos muchísima importancia pues a nuestros dolores, le damos muchísima importancia porque no nos gustaría tenerlos, nos damos muchísima importancia a nuestras enfermedades, porque no nos gustaría tenerlos, le damos mucha importancia pues a nuestros cólicos y nuestras diarreas, porque no nos gustaría tenerlas. Le damos mucha importancia pues a nuestro cansancio, nuestra falta de energía, porque no nos gustaría tenerlos. Y así, 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 todos los problemas que nos podemos imaginar a nivel físico. Pero el universo no le da tanta importancia al cuerpo físico como nosotros, ¿vale? Volvemos a los símiles, volvemos a las comparaciones y volvemos a los ejemplos. Tenemos un coche viejo y nosotros somos el conductor de ese coche viejo, ¿vale? Y ese coche viejo, casi, casi cada vez que lo sacamos a la carretera, el pobre coche está sufriendo, porque le oímos ruidos por todos los lados, parece que le apretamos el acelerador y parece que se ahoga, de vez en cuando soy un petardeo eso que sale por el tubo de escape, o sea, estos son ya signos de, pues eso, pues de deterioro de ese coche, ¿vale? Que ya es un coche viejo. Pero nosotros no le damos tanta importancia. Nosotros lo único que queremos es que nos lleve del punto A al punto B. Y me da igual que el coche haga ruido, me da igual que el coche esté sufriendo, me da igual que el coche vaya que se ahoga, me da igual que el coche me haga cosas raras. No, yo lo que me interesa es que me lleve como me lleve, pero me lleve del punto A al punto B. Entonces yo no sufro por el coche, ¿vale? Yo no puedo sufrir por el coche porque yo no estoy sintiendo lo que el coche está sintiendo, ¿vale? El universo le pasa exactamente lo mismo. El universo no le da tanta importancia a nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros problemas físicos como le damos nosotros. Porque para el universo el cuerpo no es importante. ¿Y por qué no es importante para el cuerpo físico? Porque es renovable y no hay ningún problema. Se renueva en el momento de que hace falta y punto. Y un cuerpo nuevo y además estupendo, sin dolores, sin molestias y sin enfermedades, ¿vale? Y ya está. ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante para el universo? El alma. ¿Y en qué es lo que sufre el universo? Cuando el alma no está bien. Ahí sí que sufre el universo. Cuando el alma no tiene una conjugación correcta con su cuerpo, con su mente, cuando el alma no está consiguiendo que el cuerpo le lleve a las experiencias que se había propuesto de vida en esta encarnación,
todo ese sufrimiento espiritual que el alma tiene cuando ve que no va a poder terminar esta encarnación con todo lo que había previsto hacer. Eh, Todo ese sufrimiento sí que es muy, muy doloroso para el universo. Pero lo que le pasa al cuerpo físico, no. Para nosotros sí. Para nosotros tener un dolor de rodilla, eso es un fastidio y no me va a dejar andar ni correr ni hacer mi vida normal y tengo un dolor de rodilla y se lo he pedido 20.000 veces a Dios y no me la quita, eso es que Dios no existe. O sea, entonces, no, simplemente que, pues eso, que el universo no le da tantísima importancia al cuerpo como nosotros pensamos. Entonces, hay que intentar nosotros por nuestra cuenta, que para eso existen los profesionales de la salud, ¿vale? Hay que intentar nosotros por nuestra cuenta hacer que ese cuerpo funcione lo mejor posible. Por eso existen los mecánicos, ¿vale? Porque si yo veo que mi coche viejo siento que va sufriendo por la carretera, pues llévalo a un mecánico que te lo arregle lo mejor posible y que te dure lo mejor posible para que sufra ese coche lo mejor posible. Si tú tienes problemas de salud físicamente, pues ve a un profesional de la salud que te ayude lo mejor posible, de la forma mejor posible, para que tengas los menores sufrimientos físicos posibles para que tu alma pueda hacer bien su función. Pero es una labor física y mental tuya el proporcionarle a tu alma un cuerpo en el mejor estado de salud posible para que pueda hacer bien su función, ¿vale? No es un problema del universo, de que quítame el dolor de rodilla, quítame el problema de estómago o quítame la enfermedad que tengo, porque el universo no lo va a hacer, porque él no cree que eso es importante, no siente que eso es importante, porque es que el universo le da exactamente igual, dicho así coloquialmente, que ese cuerpo pues tenga ciertos problemas, porque para él, para el universo es tan sencillo como simplemente, pues si eso no vale, pues te damos otro. Y ese, pues nada, pues ahí lo dejamos que se disuelva. Entonces, por eso hay que dejar muy claro de que para el universo no es tan importante como para nosotros el cuerpo físico. Por eso, para el universo le da igual que el cuerpo tenga sus enfermedades, le da igual que el cuerpo muera, incluso por esas enfermedades, ¿vale? Porque es que te van a dar otro, mucho mejor, ¿vale? Entonces, es labor nuestra, vuelvo a repetir, nuestra, como humanos, el mantener este vehículo lo mejor posible, no del universo, sino nuestra, lo mejor posible. Ahí entra la buena alimentación, ahí entra el deporte, ahí entra pues todos los buenos hábitos de salud, ahí entra el equilibrado mental y emocional de todos los problemas que hay en la vida, y ahí entra el evitar el estrés, ahí muchas cosas que es labor nuestra, no del universo. Sí, cuidar nuestro cuerpo desde el amor, no desde el ego. Eso es. Ujú. Ahí está. Y bueno, te iba a decir otra cosa, hablando de todo esto, del cuerpo, del coche, de nuestro vehículo, porque, claro, para el universo no es importante lo que le sucede a nuestro cuerpo físico, sino lo que le sucede a nuestra alma, como tú muy bien has dicho. Pero claro, nos da este cuerpo físico para vivir experiencias. Si Ujú. no las vivimos, nos manda para casa. Ujú. De aquí también me ha surgido lo de que hoy ya hemos hablado otras veces, lo de interferir, lo de no interferir, lo de digo por como madre, ¿no? También que interferimos en el cuerpo físico del alma de nuestros hijos, ¿no? Ujú. Me has recordado un poquito. Eso tiene que ver con la última pregunta que hemos dicho de hacer. Entonces, si me la haces, hablamos de eso. Pues mira, cuando el universo decide que ese cuerpo físico tiene que morir. Vale. Sabes que yo cuando empezamos las entrevistas intento que esto sea un fluir, intento que esto sea una conversación entre dos amigos, como es, y que sea pues lo más espontáneo posible. Y sabes que yo prácticamente nunca te digo, Isabel, me tienes que preguntar esto. Te lo dejo ahí un poco a tu libre albedrío. Y porque Y, luego te pregunto otras cosas, ahí ¿eh? está. Y va surgiendo la conversación que estamos teniendo. Pero hoy, antes de empezar,
hoy sabes que sí que te he dicho, Isabel, sería muy interesante, aunque sea al final de la entrevista, sería muy interesante que me hicieras esta pregunta, porque esta pregunta da pie a hablar de algo que a mí sí que me parece muy interesantísimo que se tenga claro y que va justo en el tema que estamos hablando. Entonces, hoy sí que me he permitido la libertad de pedirte que por favor me hicieras esa pregunta. Por eso me la has hecho. Has sido obediente. Muy bien. Que no tenía ni idea de lo que justo te he dicho antes Claro. Va por que ahí. Va, tuviera que ver con va por esto. ahí. Fíjate, Claro. ¿eh? Los Va por ahí. guías, ¿cómo funcionan, Ahí Fran? está. Nos estaban diciendo, toca hablar de eso. Toca hablar de eso. ¿Cómo funcionan? Vale, pues por no hacerlo ya más largo, porque no sé si llevamos ya más de una horita, Y ya llevamos ya, sí, sí. vamos a terminar ya con esta pregunta. Por no hacerlo ya más largo, sí que quiero entrar ahí en ese tema. A ver, para el universo solamente hay tres motivos por el cual el cuerpo físico muere, ¿vale? Solamente tres motivos, ¿vale? El primer motivo se suele llamar misión cumplida. ¿Y qué es misión cumplida? Pues misión cumplida es que nos vamos cuando nos corresponde. Es decir, el alma, ya lo hablaremos en esa entrevista que hagamos sobre la programación del alma, el alma ha hecho una programación de esta encarnación, de esta vida, pero no solamente ha programado la vida, sino también programa la muerte, sino programa cuando toca irse, cuando ya ha llegado un momento en que ha cumplido todo lo que había venido a hacer y a partir de ese momento, por supuesto, no tiene ningún sentido continuar en ese cuerpo físico, lo que tiene que es salir de ese cuerpo físico para preparar la siguiente encarnación, con lo cual eso incluso está programado por el alma antes de venir. ¿Cuál es el momento en que su cuerpo físico muera? Pero eso solamente sucede, esa programación que ya está establecida, ese momento que se suele decir que todos tenemos nuestro día, nuestra hora, nuestro momento y demás, ¿vale? Ese momento solamente sucede cuando el alma considera que ha tenido ya misión cumplida. Es decir, considera que si ha venido a hacer tres asignaturas espirituales, si ha venido a hacer cinco, si ha venido a hacer dos, haya venido a hacer las que sea, ya las ha aprendido. Ya con todas las experiencias que ha tenido en la vida, con todo lo que había programado hacer, ya ha aprendido de sobra esas asignaturas que tenía previsto para esta vida. Con lo cual no tiene ningún sentido y simplemente el universo le aplaude, le dice, misión cumplida, estupendo, has cumplido tu programación, pues vámonos, ¿vale? Y bueno, puede venir una enfermedad, puede venir un accidente, puede venir una muerte repentina, puede venir lo que sea, pero es que ya no tiene sentido estar ahí, porque es misión cumplida, ¿vale? Y eso el universo te reciben con abrazos, con aplausos, con una fiesta, y demás, porque bueno, eso es muy complicado, no te creas, Isabel. Es muy difícil irse de una encarnación habiendo cumplido todo lo que tenías previsto hacer. Muy difícil, porque sabes que luego aquí están que si el libre albedrío, que si las tentaciones humanas, que si la mente humana, que si el cuerpo físico, que si no sé qué, ¿vale? Y bueno, y hacer con todo eso, hacer lo que el alma había venido a hacer, es complicadísimo, ¿vale? Pero bueno, a veces pasa, ¿eh? Y, bueno, y ahí está la misión cumplida. Hay una segunda opción por el cual el universo decide que el cuerpo físico debe de morir, ¿vale? Y esa decisión no es cuando el alma había programado irse. Normalmente es mucho antes. Es decir, nos morimos antes de lo que estaba previsto, ¿vale? Y a veces bastante antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que el universo considera como una cristalización mental, ¿vale? ¿Qué es una cristalización mental? Pues si el alma había venido, como hemos hablado antes, a tener una serie de experiencias, dos, tres, cinco asignaturas y demás, llega un momento en que la mente humana se paraliza, se cristaliza, ¿vale? Y no quiere avanzar. Son estas típicas personas muy cerradas mentales, por ejemplo, en las que no son abiertas a nivel mental, son muy cabezotas, muy testarudas, solamente creen que lo que ellos piensan es lo mejor,
que no hay posibilidad de aprender otras cosas, de que todo el mundo está equivocado y ellos tienen la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas que se cierran en banda y que piensan que ya nada ni nadie les puede enseñar nada, ni que nada ni nadie les va a cambiar de opinión de las que tienen, etcétera, etcétera. Y eso genera una cristalización mental, humana, que el universo sabe de sobra que con esa actitud tomada bajo el libre albedrío, por supuesto, que para eso lo tenemos, pero con esa actitud humana, el alma le va a ser imposible, imposible cumplir el aprendizaje que ha venido a hacer, ¿vale? Porque su cuerpo y su mente física no le va a dejar, porque se han cristalizado, ¿eh? Entonces, cuando no tenemos esa conexión, que sabes que hablamos también el primer día, cuando esa conexión entre alma y mente humana no está creada y la mente va por un lado completamente diferente a lo que el alma ha venido a hacer y se genera una lucha constante interna entre esas personas, ¿vale? En esa persona que siempre están en luchas internas, están siempre en peleas con ellos mismos, que tal, no saben qué hacer exactamente, si por aquí, si por allá, etcétera. Pues esas personas al final el universo dice, ya, hasta aquí hemos llegado. Si no vas a avanzar, si no vas a evolucionar, si no vas a dejar que tu ser espiritual siga avanzando y siga aprendiendo, siga evolucionando y siga eh, haciendo lo que ha venido a hacer, su misión y su función, pues no vale la pena que continúe esa vida. Con lo cual dicen, se acabó. Nos llevamos al alma para que vuelva a preparar otra encarnación donde lo que no ha podido aprender esta, pues tenga oportunidad de hacerla en otra encarnación porque en esta su cuerpo físico no le ha dejado, ¿eh? Entonces, como es tontería, alargar el chicle es tontería porque no nos lleva a nada, cortamos esa vida. Y eso hace que la vida se corte muchísimo antes de lo que el alma tenía previsto, ¿vale? Esa es la segunda opción por la que el cuerpo físico puede morir. Y tercera y última posibilidad por la que el cuerpo físico puede morir, ¿vale? Es precisamente por el camino por el que ibas tú antes de hacer la pregunta, ¿vale? Interferir. Interferir en la vida de los demás, ¿vale? Porque los seres humanos tenemos la bonita costumbre, por no llamarlo de otra manera, de estar constantemente interfiriendo en la vida de los demás, ¿vale? Es decir, para nada cumplimos con la norma del universo, que es tan simple como vive y deja vivir, ¿eh? Para nada cumplimos con esa norma, muchísimas veces. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Aquí no nos excluimos nadie, ¿eh? Mm. Eso en mayor medida, menor medida, es un problema humano que nos suele pasar a todos, ¿eh? Hay que intentar que sea en la menor medida posible, eso sí, porque si no el universo se nos cabrea y si se nos cabrea ya sabéis lo que pasa, ¿eh? Claro, el que ya se pasa demasiado interfiriendo en la vida de los demás, pues al final, pues el universo dice, "Tut, hasta aquí hemos llegado, ¿vale?" Y eso es otra de los motivos por el que se muere muchísimo antes el cuerpo físico. ¿Qué es interferir en la vida de los demás? Pues está constantemente, pues eso, pues queriendo decirle a los demás lo que tienen que hacer en sus vidas, ¿eh? Cuando yo lo que tengo que hacer es intentar también solucionar mi vida más que estar pendiente de la vida de los demás. Los seres humanos tenemos una manía también, que es estar pendiente de la vida de los demás, ¿vale? Más que estar intentando evolucionar yo en mi vida y hacer cambios yo en mi vida, estoy pendiente del vecino del quinto. Si sube, si baja, si entra con uno, si entra con otra, si entra con aquella, si tiene un amigo, si no tiene una amiga, si no sé qué, si compra bolsas, si no compra, si trae bolsas del supermercado, si las trae vacías, si las trae llenas, si trae más compras, si trae menos compras, si hace ruido, si no hace ruido, si no sé qué. O sea, pendiente constantemente el vecino del quinto, ¿vale? Y nuestra vida la dejamos ahí un poquito sin evolucionar, ¿vale? Entonces, todas esas interferencias que hacemos nos lleva a que el universo al final se cabree. Tú decías también antes un tema de los padres y los hijos, porque es donde más se ve. Es uno de los situaciones donde más se ve las intervenciones a los demás. Y es que los padres muchas veces tienen la manía de saltarse la labor que tienen como padres desde el punto de vista universal y su labor es la de acompañamiento
acompañamiento a un cuerpo físico que el alma, o sea, que el universo ha creado para que un alma lo utilice para una serie de experiencias. Pero como de pequeñito ese cuerpo físico no es capaz de sobrevivir por sí mismo, necesita, necesita el apoyo y la crianza de unos seres humanos adultos para poder llevar ese cuerpo físico hasta un punto donde ese cuerpo físico sea capaz ya de valerse por sí mismo y tener una vida propia, sin interferencias de nadie, ni siquiera de los padres, que no les corresponde, ni muchísimo menos. Y los padres, muchísimas veces, padres y madres, muchísimas veces, se saltan, van más allá de la raya de su función y se dedican, pues, porque quieren que los hijos son suyos, eso es otra, no son suyos, ¿vale? Pues se dedican, pues, a manipular, dirigir la vida de sus hijos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, lo ideal es que te compres aquello, lo ideal es que no sé qué, la pareja que tienes que tener debe ser así, cuidado con qué amigos te juntas, estos no me gustan, no estudies eso, eso no tiene salida, lo ideal es que estudies lo otro, porque eso el día de mañana te va a dar más dinero. Podríamos seguir, Isabel, un montón ahí de historias, tú lo sabes, que podríamos seguir. ¿Vale? Y los padres que nos están escuchando también lo saben, ¿eh? Entonces, ahí es cuando estamos interfiriendo en la vida de otro ser humano. Te da igual que sea tu hijo, es otro ser humano, ¿vale? Que llega un momento que tiene que tener su vida propia. Y ese momento ni siquiera tiene hay que esperar los 18 años, ¿eh? Como mucha gente piensa, que eso es un número legal, ¿eh? Ni siquiera a veces hay que esperar los 18 años, ¿eh? Pero hay gente que cree que sus niños de 40, 45 y 50 siguen siendo sus niños y siguen interfiriendo en sus vidas, ¿eh? Que eso trae un montón de problemas para ellos, ¿vale? Y para los padres. El universo es muy paciente y el universo avisa. Es decir, esto no estamos diciendo que como te pases interfiriendo en la vida de los demás, al día siguiente cojas y te mueras porque tienes un accidente, ¿vale? No estamos diciendo eso. El universo es muy paciente y el universo avisa. ¿Cómo avisa? Pues resulta que mi vida no me va tan bien como a mí me gustaría. Resulta que siempre me tiran del trabajo. Resulta que tengo muchos problemas económicos. Resulta que detrás de una enfermedad tengo otra. Resulta que no tengo amigos en la vida. Resulta que todo el mundo se pelea conmigo. Resulta, podríamos seguir, de los detalles que el universo te está dando ahí, decir, que si tu vida no te funciona bien y no fluye, revisa a ver por qué es lo que no estás haciendo bien para que tu vida no fluya. Porque es que resulta, y esto estoy hablando de parte del universo, ¿eh? Es que resulta que si yo te doy dinero, ¿en qué vas a emplear el dinero, querido amigo humano? Qué Si, bueno. si estás constantemente interviniendo en la vida de tus hijos, ¿vale? ¿En qué vas a emplear el dinero? Si yo te hago rico, si yo hago que te toque la lotería, ¿vale? Y forma parte de tu correspondencia y te toca la lotería, y yo permito que te toque la lotería, ¿vale? ¿Ese dinero en qué lo vas a utilizar? ¿En qué vas a utilizar ese dinero? Tú no lo sabes, quizás, pero el universo sí que lo sabe. El universo sí que sabe que ese dinero lo vas a utilizar para seguir interfiriendo en la vida de tus hijos, porque resulta que vas a hacer una vida excesivamente cómoda a tus hijos en todos los sentidos, con lo cual ellos no se van a tener que esforzar y están perdiendo una oportunidad de aprendizaje a poder ellos enfrentarse solos a la vida. Por eso el universo igual no te permite que tengas una economía sana. No sé si me estás entendiendo. O sea, Sí, sí, sí. y Digamos que nuestro ego está disfrazado por ese claro, amor incondicional, ¿no? claro. Y entonces eso es uno de los Que no es motivos, tan amor incondicional en sí. ahí está. Y eso es uno de los motivos, Isabel, más importantes por el cual
el universo hace que un cuerpo físico muera de una forma mucho más temprana a lo que estaba previsto. El interferir en la vida de los demás, ¿vale? En lugar de centrarse en mi evolución propia. Y sabes que lo habrás escuchado muchas veces en charlas mías y demás, que yo lo comento mucho, de que la evolución espiritual es individual, no es colectiva. Y la gente muchas veces entiende eso que yo digo, lo entiende porque luego me lo dicen, lo entiende como, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que tenemos que ser egoístas? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Una cosa es estar en disposición, en disposición de ayuda, en disposición de ayuda a quien le corresponde, porque nos han pedido ayuda, nos han No solicitado nos la ayuda. solicitan. Ahí está, nos han solicitado ayuda y cuando alguien pide ayuda y nos damos cuenta que es algo que no puede hacer por sí mismo, ¿vale? Pues entonces, por supuesto, sea quien sea, si estamos en disposición de ayuda, por supuesto que hay que ayudar al prójimo en el momento en que corresponde, ¿vale? Y otra cosa es estar en actitud de ayuda constante a los demás. Porque si yo estoy en actitud de ayuda constante a los demás, estoy ayudando a alguien haciendo algo que él puede hacer por sí mismo. Porque lo único que me estoy planteando es no ayudarle, sino hacerle la vida más fácil. Eso es lo que decimos el buenismo. Claro, que ese es el problema de muchos padres, que no están haciendo, no están en disposición de ayuda, están en disposición de actitud de hacerle la vida más fácil a sus hijos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los seres humanos somos muy cómodos y todo lo que me puedan hacer y que yo no haga, pues eso que me ahorro. Con lo cual, me vuelvo vago, me vuelvo incompetente ante ciertas cosas y cuando tengo que enfrentarme solo a la vida, soy un desastre. ¿Vale? Y eso ha sido producido por la interferencia que ha generado, en este caso, los padres, porque estamos hablando de los padres, pero puede ser en cualquier aspecto de la vida, ¿entiendes? Y cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor. ¿Vale? Por eso hay que dejar muy claro que una cosa es estar en actitud, ¿eh? En actitud de ayuda a los demás cuando es necesario y otra cosa es de estar en ayuda constante hacia los demás porque les quiero hacer la vida fácil a todo el que tengo a mi alrededor y quedar bien con la gente. Y eso es otra. Que hay mucha gente que se dedica a ayudar a todo el demás porque lo que quiero es quedar bien con todo el mundo. Que todo el mundo piense que soy buena personita, que hay que majo que eres, hay que tal, hay esa persona que buena que es, hay tal, y uy, yo lo que quiero es que todo el mundo tenga un buen concepto de mí. Y para que tenga un buen concepto de mí, pues tengo que estar constantemente interfiriendo en la vida de los demás. Claro, entonces, Ponernos medallitas, Fran, ahí está. Y ¿no? eso hace que el universo se lleve una cantidad de cuerpos físicos uf, impresionante. ¿Vale? Y voy a repetirte que tiene mucha paciencia el universo, ¿eh? Que nos pone muchos, muchos, muchos detalles para que nos demos cuenta antes, ¿eh? Como te acabo de decir antes, ¿eh? Que si enfermedades, que si perder trabajo, que si economías malas, que si problemas de relación social, que si pérdidas de pareja, que si... ¡buh! Nos ponen un montón de detalles para que nos demos cuenta de que esa no es la actitud correcta. ¿Eh? Hasta que ya se da cuenta el universo que no nos vamos a dar cuenta, que seguimos haciendo lo mismo. Y ya dice, bueno, pues ¿para qué? Pues entonces, ¿para qué? Vámonos a preparar la siguiente. Entonces, esos son los tres motivos, únicamente los tres motivos por el cual el cuerpo físico muere. Ojalá todo el mundo sea por el primero. Misión cumplida. Y que el universo nos haga las palmitas. Ojalá pudiéramos conseguir que todos nuestros cuerpos físicos murieran por ese primer motivo. Pero está en nosotros también. Bueno, es un poco complicado, es verdad, lo de cumplir la misión con todos los deberes hechos. Creo que a veces pues pueden faltar siempre más de uno que nos quede por hacer. Y, y- Ojalá, y más de dos. y más de dos. Ojalá en esta vida podamos dejar bastantes deberes hechos, aunque, como tú bien dices, es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, en ello estamos y lo importante es estar en el camino. Con respecto al 2 tenemos que hablar, porque lo que has comentado
Que nos morimos antes de lo previsto porque queda cristalizado, porque la mente se queda cristalizada. A veces esa mente cristalizada se queda también para ser entrenador de otro. Claro, pero esos son casos aislados, esos son minorías. ¿Vale? Claro que eso es así, es verdad, Isabel. Que el universo lo aprovecha todo. Es como aquel cocinero que no tira nada y que aprovecha todo lo que le sobra de las comidas para hacer otras comidas. El universo es así, lo aprovecha todo. Entonces, ya que hay una mente cristalizada, ¿vale? Y esa mente cristalizada va a tener una serie de formas de ser, de actitudes, de reacciones bastante negativas de cara a los demás, pues lo voy a utilizar porque la gente que está a su alrededor, precisamente una de las asignaturas que tiene que aprender es batallar con esas experiencias que le va a generar una persona con esa forma de ser y con ese carácter, ¿vale? Entonces, hay, hay casos concretos, son en la minoría, no en la mayoría, hay casos concretos de mentes cristalizadas que el universo aprovecha, aprovecha para convertirlos en entrenadores por sus actitudes y su forma de ser, en entrenadores de la gente que tiene a su alrededor que necesita aprender ciertas cosas. Eso es verdad, pero son una minoría, ¿eh? Pero existen, ¿eh? Una minoría, pero podría ser, por ejemplo, las personas con algún tipo de demencia o de Sí, Alzheimer, sí, porque perfectamente. Sí, sí, claro. no solamente pues porque es el ego ahí que está Sí, sí, cristalizado y sí. que bueno, y que todo esto es mío y el poder y bueno, que todo lo cristalizado que sabemos que queda ahí, pero también existen pues las personas con demencia, Alzheimer, ¿no? Que también está cristalizado de otra forma, Pero pero podríamos hablar, Isabel, largo y entendido, que ya no tenemos ni tiempo para por ello. eso, por Podemos, eso. podríamos hablar largo y entendido por mi experiencia, te voy a repetir, por mi experiencia con contacto con personas con problemas de salud. Podríamos hablar de por qué un cuerpo llega a tener Alzheimer, ¿eh? Ah, mira, esta es otra. Desde un punto de vista espiritual, ¿eh? Porque el cuerpo tiene Alzheimer porque decide, su alma decide tener Alzheimer, ¿eh? Y el universo lo permite porque todo lo que pasa está permitido por el universo por algo. Por Entonces, algo, exactamente. ¿por qué un cuerpo al final, en base a qué experiencias en la vida, al final decide entrar en esa enfermedad? Eso también podríamos hablar algún día con más tranquilidad. Y sí, no, sí, tenemos que, hoy ya sabemos que, bueno, esto lo dejamos aquí. Y con todo esto, bueno, y seguir, pues, por ejemplo, me gustaría seguir de cómo sigue el proceso una vez que el cuerpo físico se queda aquí. Me gustaría, pues, que conozcamos bien cuál es el proceso después, esa continuidad del alma. Pues ahí podemos hacer una entrevista si quieres, que a lo mejor incluso podría ir después que esta, ¿vale? Donde la titulemos ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Vale? Vale, Porque sabes que esta, el título que tenía es ¿qué misión tiene, o sea, qué misión, qué función, o qué sentido? Creo que era qué sentido. Sí, ¿qué sentido tiene la muerte? Lo que es la muerte, el momento de la muerte, por qué muere el cuerpo físico. Y bueno, no estaría más que la continuación de esta entrevista, la siguiente, quizás el título sea ese, ¿qué pasa después de la muerte? el ¿Eh? proceso, ¿no? Y ¿Cuál ahí, es el ahí proceso sí que que si quieres sigue? podríamos hablar más largo y tendido de el alma que decide irse, el alma que decide irse, qué procesos pasa después en el mundo espiritual, Entonces, eso estaría interesante hablar de ese tema. Sí, porque como siempre me quedan un montón de preguntas y como esto ya irá surgiendo de manera. Es que yo me enrollo mucho y tú no me cortas, eres buena personica y no me cortas, tienes que cortarme más, tienes que ser más dura Es y muy cortarme. interesante todo esto. Esto es muy interesante y hay que dejar hablar. Claro. Yo me voy tomando mis notas y bueno, en las siguientes seguiremos hablando. Pues si te parece, Fran, lo dejamos aquí. Pues sí, yo creo que sí, porque ya llevamos 2 horas y pico, ¿no? Llevamos ya, Claro. sí. Es que bueno, es que este Y, tema daba, daba para hablar, y este tema daba para Sí. mucho y lo que Vale. continúa después. Creo que deberíamos terminar, pues, volviendo a decir a las personas, pues eso, una, Que compartan. que reenvíen, que compartan este vídeo con las personas que crean que les pueda interesar, porque eso es una labor. Nosotros estamos haciendo una labor, quizás de difusión de todas estas cosas,
pero ellos tienen también otra labor que nosotros no podemos hacer, que es la labor de expandir quizás estos conocimientos bueno, estos temas que nosotros estamos hablando aquí. Eso solamente lo pueden hacer las personas que nos escuchan, que es tan fácil como reenviar este vídeo pues a otras personas que creen que les podría interesar para que se extienda un poquito más pues estos conocimientos. Y también pues recordar que tenemos una comunidad que se llama Nueva Humanidad, que cada vez está creciendo más y estamos orgullosos y muy agradecidos de que esa Les comunidad. damos las gracias desde aquí, claro que Damos sí. muchas gracias a toda la Más. respuesta que hemos tenido de muchísima gente que quiere participar en esta comunidad. Esta comunidad no es más que para eso, que para hacerles llegar de una forma más rápida a todas las personas que quieran estar en contacto con nosotros, hacerles llegar más rápidamente. En este caso utilizamos el medio de WhatsApp, más adelante ya veremos, pero en este caso WhatsApp, hacer llegar más rápido pues todas las actividades que hacemos a nivel de estas entrevistas, de conferencias, de actividades, que se enteren más enseguida, rápidamente, pues de todo este tipo de acciones que hacemos. Entonces, es gratuito, por supuesto, no tienen que pagar nada y simplemente, pues al tener su contacto, pues se enteran rápidamente de todo lo que hacemos en esta actividad de difusión de Nueva Humanidad. Así que, pues, pedirles también a la gente que nos manden un WhatsApp que abajo, en la descripción del vídeo, lo van a encontrar, el WhatsApp de contacto, nos manden un WhatsApp, nos digan que quieren formar parte de esa comunidad y ya automáticamente a partir de ahí nosotros contestamos y los hacemos miembros honoríficos. ¿Vale? Pues nada, Fran, pues muchísimas gracias por compartir otro ratito más y gracias a todos los que nos escuchan, a todos y todas aquellas que nos escuchan. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Y Fran, nada, gracias, nos vemos en la siguiente y recordar todos, sed felices. Ahí está. Vamos a terminar siempre los dos diciendo la misma frase, porque es lo mejor. Ser felices y disfrutar de la vida y bueno, pues todas las experiencias que la vida nos traigan, porque son las que hemos elegido y son las que nos van a enriquecer a nuestra alma. Así que ser felices y hasta la próxima. Hasta pronto. Chao.